Bueno, y a pesar del acuerdo entre el gobierno y la oposición para aprobar la reforma tributaria, integrantes del movimiento estudiantil insistieron ayer en su rechazo a esta iniciativa. Hay 3 parlamentarios, senadores en este caso, que no aprobaron, rechazaron este proyecto. Uno de ellos es el senador Carlos Bianchi, con quien justamente establecemos contacto a esta hora de la mañana. Agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está, senador? Germán, un gusto saludarla. Paola también, muy buenos días. Buenos días. Senador, nada más que para conocer el fondo de su argumento del por qué no quiso aprobar, siendo que la mayoría del Senado finalmente se alineó y dijo, sí, aprobamos este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazó? Bueno, las razones son muchas, pero puedo dar 2 o 3 para intentar dar el ejemplo más simple. Primero, todo intento de avanzar en más equidad, obviamente que yo lo comparto, y no solo lo comparto, sino que trato de proponer permanentemente una propuesta propositiva en esa línea. Pero aquí tenemos hoy día, para ser más precisos, 4.000 millones de dólares que no van a ingresar ahora, hoy, ni mañana, sino que esto es para el 2014, y esos 4.000 millones de dólares tampoco van directo a la educación, tampoco van directo, y no quedó establecido que vaya a la educación pública. Y además, tampoco son los 4.000 millones de dólares, sino que son los intereses que generan esos 4.000 millones de dólares después del año 2014. Ahí hay un ejemplo. Un segundo ejemplo es que yo tengo dudas. Tengo dudas con respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, con el bono nacido por hijo vivo, que fue tan bullado, tan comentado, y hoy día todas aquellas mujeres que tuvieron en algún momento esa posibilidad de obtener esos recursos, hoy día no se les cancela, por ejemplo, al momento de fallecer la cuota mortuoria. Cuando se anunció el 7%, muy bullado, el 7% que le iba a llegar absolutamente a todos los jubilados, y eso fue mentira, no le llegó a toda la gente que debió habérsele descontado el 7%. Lo propio con las bodas de oro y los propios con un montón de anuncios. Entonces tengo algunos reparos, tengo algunas dudas, pero hice ver que además había situaciones tremendamente injustas. Y en esto yo quiero ser preciso. Yo dije que de las pocas cosas que la gente va a apreciar en la clase política es el ser consecuente y el tener credibilidad. Y dentro de la credibilidad y de la consecuencia, yo hice exactamente lo mismo que había dicho anteriormente. Efectivamente hay mejoras, efectivamente 1 es más que 0, y eso es verdad. Pero cuando ayer escuchaba los discursos que anunciaban que han llegado a un gran acuerdo, que este es el mejor acuerdo, yo siento que aquí, una vez más, no se hizo historia. Están los que leen la historia, están los que son parte de una historia y están los que hacen historia. Y este gobierno, como los gobiernos anteriores, no han tenido la capacidad de hacer historia. ¿Y por qué? ¿Qué se protegió con esta reforma tributaria? Se protegió la educación privada subvencionada, se protegió la educación superior privada. ¿Y por qué se protege esto? Porque dentro del propio Parlamento existen dueños de esos establecimientos, y por lo tanto este gran acuerdo donde se toman de las manitos, donde se señala que con mucha alegría hoy día el país ve una foto positiva, que es lo que decía ayer un senador, más que esa foto positiva, lo que el país quiere ver es consecuencia, quiere ver credibilidad, y esa yo no la observo, y por eso es que dentro de mi línea, dentro de mi argumentación, hice muchas preguntas, hicimos muchas modificaciones, de hecho avanzamos en temas tremendamente importantes, pero quedaron pendientes otros donde simplemente el gobierno no respondió. Y por eso, como yo sabía que ya una vez más la alianza y la concertación habían llegado a un acuerdo previo, donde luego se vota por instrucción, por una orden, bueno, el voto mío simplemente fue el voto que yo asumí que en conciencia debía dar, y por eso es que anoche pude dormir tan tranquilo, porque espero además que esto que se hizo ayer, bueno, apunte en algún momento de la vida para el gobierno que venga, cual sea, me da exactamente lo mismo, traiga bajo el brazo una carpeta que hable de verdad de reforma tributaria y que hable de verdad de la educación gratis en nuestro país y de calidad en nuestro país, y ese no fue el tema de ayer. Ayer, para poner otro ejemplo más, una persona que gana entre 500.000 y más o menos 800.000, 1 millón de pesos, la rebaja tributaria al año es de 20.000 pesos al año. Por lo tanto, si esa es una gran reforma tributaria que va a ir en directo beneficio de la clase media, puede que yo esté tremendamente equivocado. Senador, con el descrédito de la clase política generalizado,
de izquierda a derecha, de centro, de arriba y hacia abajo, pareciera que quizás hacer historia no es lo que está esperando de ustedes la ciudadanía, sino más bien que sean capaces de sentar, de conversar, de consensuar algunos temas y de avanzar por el bien del país. ¿No será un poco pretencioso pretender hacer historia en cada una de sus participaciones como diputado o senador en política? No, es que aquí lo que yo estoy pidiendo es que el gobierno hoy, no hubiese dejado pasar la oportunidad para haber hecho historia en una profunda reforma y haber participado todos. Si este acuerdo, mira, primero establecer lo siguiente: ¿era posible mejorar el proyecto de ley? Sí, era posible mejorar el proyecto de ley. Cuando decíamos que era perfectible, teníamos razón, no nos equivocamos. Por lo tanto, se avanzó mucho más. ¿Hay que desconocer ese tremendo avance? Por ningún motivo. Yo no estoy, y no he estado nunca, ni antes, y no espero estarlo jamás, en la lógica de desconocer lo que se avanza, pero fue posible haber hecho mucho más y haber hecho historia, de haber avanzado hacia una profunda reforma tributaria, claro, y este gobierno, que le queda un año, ya no tiene tiempo, desafortunadamente, y no creas que esto a mí me alegra, no creas que esto a mí me pone feliz, como tampoco me pone feliz el que no se haya podido hacer lo mismo en gobiernos anteriores. A mí, como ciudadano de Chile, como un chileno más, me encantaría que se haga historia, y esto no pasa por el descrédito de la clase política, esto pasa porque en la clase política entienda que lo que nos viene pidiendo el país son cosas distintas y lo que se está defendiendo acá son otras cosas. Por lo tanto, ¿qué tiene de malo pedir educación gratis? ¿Qué tiene de malo pedir educación de calidad? ¿Qué tiene de malo pedir que las pensiones sean distintas? ¿Qué tiene de malo pedir que las reformas tributarias, no permitan que los que tenemos un sueldo mayor seamos los únicos y grandes beneficiados? Ahora, bien por el aumento al 20%, ¿no es cierto?, en el caso de las empresas, bien por una serie de cosas, pero quedó pendiente mucho y pudimos haber avanzado mucho más. Senador, sí, es que a mí dentro de lo que usted está señalando me llama la atención algo profundamente, y lo encuentro hasta bastante serio. En Chile existe una ley de transparencia, y hemos estado hablando del descrédito también de la clase política. Y usted ha señalado con palabras textuales de que ayer había dueños de instituciones educacionales en el Congreso votando por este proyecto. Sí, bueno, claro. Yo espero que la ciudadanía sepa entonces quiénes son, con nombre y apellido, quiénes son los dueños de estas instituciones, porque si hay una ley de transparencia para saber quiénes votaron y cómo votaron en esta ley donde en teoría, de acuerdo a lo que yo desprendo, lo que usted señala, habría intereses creados. Bueno, mire, piénselo de esta manera, todavía para ir mucho más directo al tema. Aquí se hizo un trabajo, una colega de ustedes, una periodista reconocida, como lo dije la vez pasada en su mismo canal, hizo un trabajo donde hizo todos los cruces de los intereses. No solo eso, cuando estábamos votando el presupuesto de educación del año pasado, yo pedí que por favor se inhabiliten todas aquellas personas que tienen, ¿no es cierto?, instituciones de educación. Y esa situación el año pasado en parte se hizo. Hubo algunas senadoras y senadores que se fueron de la sala, otros que se inhabilitaron, porque tienen intereses directos en educación. Pero ahora entonces, no. ¿Quién ahora, a ver, no me pida a mí que haga el trabajo de ustedes, por favor. O sea, no, pero que usted está señalando directamente de investigación. Sí, pero que usted está señalando directamente, senador, usted está señalando directamente de que ayer en la sala había parlamentarios dueños de instituciones que votaron. Entonces, si usted lo dice, no obedece mucho una investigación porque usted lo está señalando directamente. Sí, claro, y esto ya es público, entre otras cosas. O sea, yo lo que estoy señalando, y no quiero ni siquiera cambiar ni una coma de lo que he señalado, efectivamente, ¿no es cierto?, al interior de la sala hay propietarios de establecimientos educacionales superiores y no superiores que ayer votaron, y eso es así, y el país lo sabe. Entonces, cuando estamos tratando de una reforma tributaria que tiene directa relación, y se supone, para recaudar fondos para la educación, obvio que esto acomoda, obvio que esto es mejor, obvio que esto le sirve a los sostenedores, obvio que esto incentiva la educación privada subvencionada y se está colocando una lápida a la educación pública. Y yo señalaba que habían sepultureros de la educación pública votando a favor de esto para poder luego, con el tiempo, ¿senador?, ir matando lo poco que va quedando de lo público. Y los nombres son públicos. Esos nombres fueron publicados en un libro, esos nombres fueron tratados por colegas de ustedes, por una destacada periodista, esos nombres se dieron públicamente al momento de la discusión cuando se vio el presupuesto de educación del año pasado. Entonces, mire, en esta materia, obviamente que aquí cada uno tiene que ver los intereses que cada uno representa. ¿A usted le parece lógico que luego de un acuerdo que
algunos van a estar contentos con ese acuerdo, otros no tanto. Yo soy partidario de que esto era posible mejorarlo. No quiero quedarme en la crítica destructiva porque ese no es mi estilo. El estilo mío es propositivo. La crítica constructiva es que pudimos haber hecho mucho más. Senador. Se pudo haber hecho historia y por lo tanto, desgraciadamente, por intereses más o menos de algunos, esta situación queda donde queda. Senador, pero desde el punto de vista ya constructivo también, para que no paguen justos por pecadores. Aquí hablamos, por ejemplo, Universidad de Desarrollo UDI, Universidad Miguel de Cervantes, Democracia Cristiana. Estamos hablando de eso como para separar aguas, digo yo, y que no mezclamos otros partidos políticos y otros parlamentarios dentro de esta discusión. Bueno, ahí tiene una parte de eso solamente, sí, claro. ¿Y cuál es la otra parte entonces, senador? Bueno, hay otras instituciones, está la Bolivariana, hay otras instituciones que están por el norte, que pueden pertenecer a algunos senadores, hay colegios privados subvencionados que pertenecen a familias directas de algunos parlamentarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y usted cree que con ese escenario entonces, senador, se puede discutir de forma concreta, de forma real, de forma seria, una futura reforma de la educación y una nueva reforma tributaria como por ejemplo, lo señaló el senador Pizarro muy temprano en la mañana en que dijo que el próximo año sí o sí había que discutir de nuevo una reforma tributaria? ¿Y por qué no lo discutió este año, senador Pizarro? Si él estaba a cargo de una parte de la negociación, ¿por qué no se hizo eso? ¿Por qué esperar para el próximo año? ¿Por qué dilatar esto? ¿Por qué no haber profundizado el tema de verdad ahora? ¿Por qué haber querido mostrar una foto hoy día que la clase política se pone de acuerdo por el bien del país y no es mejor para el bien del país colocarse de acuerdo de manera seria, de manera absoluta en avanzar mucho más en una verdadera reforma tributaria? Entonces, mire, los propios medios hoy día están tratando de blanquear toda esta situación. Fotos más, fotos menos, las preguntas hoy día usted donde ve, donde escucha, donde está, hay pocos espacios donde hay una verdadera crítica, donde se puede desmenuzar lo que es el contenido de esta propuesta. Yo insisto, hay aspectos tremendamente positivos y mucho mejores de lo que teníamos. O sea, insisto, 1 es más que 0. Cuando uno avanza algo, siempre es mejor, pero cuando uno ve que avanzar algo puede avanzar más, obviamente que yo voy al más y quiero avanzar más, porque aquí estamos hablando de una reforma tributaria y esto no alcanzó a ser reforma y yo lo lamento, porque a mí me hubiese encantado que el gobierno hubiese terminado su proceso con una profunda reforma tributaria, pero aquí se han puesto de acuerdo una vez más, donde hay intereses no solo en la parte de educación, también económicos, ¿no es cierto? Bueno, los dos grandes bloques de nuestro país, Alianza y Concertación, que se han puesto de acuerdo. Bien por lo que se pudo haber avanzado, pero créame que se pudo haber avanzado mucho más de lo que avanzamos y esa situación queda pendiente. Entonces, ¿qué se dice ahora? Mire, no, pero esto va a quedar para el próximo gobierno. Se lo vamos a exigir al próximo gobierno. ¿Y nosotros qué hicimos ahora entonces? ¿Para qué estamos ahora nosotros? ¿De qué fuimos capaces nosotros de hacer ahora? ¿Por qué no haber aprovechado esta oportunidad ahora y no endosarla para lo que viene? Entonces, ¿sabe qué? Claro, justificaciones más, justificaciones menos. Yo, sinceramente, creo que aquí nos farreamos una tremenda oportunidad y digo, nos farreamos una tremenda oportunidad de haber avanzado mucho más en una profunda reforma. ¿Por qué partió como partió una reforma pro lucro? Le hicimos ver al ministro, le decimos, ¿cómo es posible que usted solamente incentive a aquel apoderado que gane entre 560 y 1,5 millones, siempre y cuando el hijo esté en un colegio privado subvencionado? ¿Y dónde queda la educación pública? Entonces, ¿estaba en el espíritu inicial del gobierno el ayudar a la educación pública? No estaba. Esto fue producto de todas las discusiones que tuvimos posteriormente. O sea, pudimos mejorarlo. Si esto se mejoró y pudimos haberlo mejorado mucho más, ¿acaso, bueno, hay una publicidad? Es tonto lo que estoy diciendo, de preguntarnos por qué no fuimos capaces de avanzar más, mucho más de lo que pudimos haber hecho y no hoy día venir con un discurso que diga, donde mire, esto va a quedar para el próximo año. Eso significa que nosotros hoy no fuimos capaces. ¿Por qué debemos esperar para el próximo año? Bueno, senador, le queremos agradecer este contacto a esta hora de la mañana y tenga una gran jornada. Bueno, ustedes también, una gran jornada. Buen día, adiós. Buen día.